sintonía con el Señor, de platicar con el Señor, de no pasar por su mente nada que fuera sucio. Y era perfección y gozo en ese entonces. ¿Qué gozo podían valorar principalmente? Alguien dijo que no tenían suegros, ¿verdad? Fue algún no creyente, ¿verdad? Adán y Eva. Alguien dijo que no disfrutaron de su niñez. Pero específicamente, ¿cuál era la bendición? La intimidad, la relación directa con Dios. Pero desobedecieron y tuvieron esa nueva sensación que nosotros deberíamos ver, analizar y sentir. ¿Qué cosa? Ellos supieron y dijeron: estoy mal, hice mal, esto me da vergüenza, esto me da incomodidad, me da miedo, me siento incompleto, me siento sucio, me siento engañado, no tengo ese gozo, no puedo tener intimidad con Dios, no puedo verle. Y como en el versículo clave, por eso no tengo paz. Y esto es lo que debiéramos tú y yo sentir. Porque a veces hay pecados que se han hecho costumbre y ya no tenemos estas sensaciones. Simplemente lo hacemos. Y a veces como miembros de la iglesia. Físicamente y visualmente, ellos se encontraban ¿en dónde? Antes de pecar. En el Edén. Pudiéramos imaginar, pero tal vez nunca llegaríamos a lo que fue, pero podemos asegurar que fue algo hermoso. Primero, como ya dijimos, el acercamiento, oír la voz poderosa, pero también paternal de su Dios, y observar lo que el Señor había creado. Algo hermoso, donde casi el trabajo era mínimo, pero había trabajo. Y podían extender la mano y tomar ¿qué? El alimento. Y ver los árboles hermosos, ver la sombra, ver los animales, y pues tenían tarea ambos. Pero de esa belleza donde la labranza era fácil, pasaron a un lugar donde ya el trabajo les costaría ¿qué? El sudor de su frente. Donde no sería fácil cosechar. Yo como agrónomo me tocó 3 años trabajar en la Sierra de Galeana, y el trabajo allá entre lugares áridos, romper la tierra, fertilizarla y sembrar la semilla, y los trabajos de higiene que hay que hacer, y todo lo que se tiene que cuidar de hongos, de bacterias, de arañas, de insectos, y usar diferentes productos, y luego ver que se dio cualquier cosa, o que se dio nada, que se echó a perder la cosecha. Esto ha sido para ellos un cambio extremo de haber estado en la abundancia y de un trabajo mínimo y de un trabajo agradable, pasar a un trabajo de cansancio y donde no había mucho que cosechar. Que al estar viendo ese trabajo, al estar sufriendo esas consecuencias, les recordaba lo que habían hecho. ¿Qué habían hecho? Desobedecer a Dios. Y hasta el día de hoy podemos ver ese trabajo y ese cansancio a tal grado que el sábado pasado, si no recuerdo mal, fue cuando vino el pastor Josué, y hablábamos, entre otras cosas, que algunos jóvenes no se quieren casar porque ven a papá y a mamá cansados, canosos, y ven todo el trabajo que implica y toda la responsabilidad que implica el sostener una familia. Pero eso es a causa de ¿qué? Del pecado. Se abrieron con esto, con esta falla, con este error, las puertas del infierno. El pecado, el engaño, había cambiado la naturaleza, la personalidad, la voluntad, el quehacer diario, todas las cosas que
hacía el hombre bien y que eran para su disfrute y para la honra y gloria de Dios, habían cambiado. La caída de nuestros primeros padres hizo que hubiera esa herencia pecaminosa de generación en generación, y a nosotros también nos ha afectado. Y la palabra dice que por ello, entonces, ¿qué merecíamos por haber pecado? La muerte. ¿Y la muerte qué cosa es? Bueno, aquí la hermana dijo una de las características, pero ¿cuál es ese lugar reservado para los que no se arrepienten y no quieren otra vez una relación con Dios? El infierno. Y se ha dicho varias veces que hay gente que no cree en el infierno y hay iglesias que no creen en el infierno. Pero la pregunta es, ¿viene en la Biblia? Sí viene en la Biblia. ¿Y qué es el infierno? Lo resumo con unas cuantas cosas, con 8 cosas. Para recordar, no para temer, para tener miedo y entonces buscar a Dios, sino para recordar de dónde nos libró el Señor. El infierno será la ausencia total del favor de Dios, de la presencia de Dios, de no conocer nunca a aquel que me hizo. ¿Qué es el infierno? Una interminable inquietud de vida como resultado del completo dominio del pecado. Penas y sufrimientos verdaderos en cuerpo y alma, tormento de conciencia, angustia, desesperación, lloro y crujir de dientes. Habrá grados de castigos y no por eso dan ganas de escoger alguno, porque como quiera será sufrimiento y lloro. Habrá fuego inextinguible, el gusano no morirá, y habrá un abismo entre los creyentes y los condenados. La pregunta es, ¿de qué lado quieres estar? De este abismo. ¿Cuál lado es el que quieres? Y la respuesta está en lo que estás haciendo, en lo que eres, y en lo del tema de hoy, si eres un justificado. Dice la palabra en Romanos 3, no hay justo ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos son inútiles, no hay quien haga lo bueno. Su boca, su garganta es sepulcro, es engaño, es veneno, es maldición, es amargura. No busca la paz, no hay temor de Dios. Entonces queda bien claro que no hay forma de adquirir por nosotros mismos el tema, la justificación. Y 2 elementos que rodean a la justificación: la fe y la santidad. Ni uno de estos 3 elementos se puede dar por medio de nosotros, ni por ningún esfuerzo, ni de ninguna manera. Estamos dependiendo todos de la misericordia de Dios para ser justificados. Allá en los albores del Antiguo Testamento, ¿cuál es el libro más viejo de la Biblia? Job. Y allá en aquel entonces Job, en su angustia, en su situación difícil, se hacía esta pregunta: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio? ¿Cómo será limpio el que nace de mujer? Había esa pregunta, había esa inquietud, había esa necesidad en Job. Y la pregunta es, ¿en nosotros lo hay o lo hubo? David dice que fue concebido. Desde que nacemos ya tenemos esa herencia. Entonces todos tenemos necesidad de ser justificados. ¿Cómo seré declarado inocente de algún delito o pecado que haya cometido? Esa es la pregunta que todos y cada uno de nosotros debemos contestar. Dios es el juez justo. Dios, a que castigue, lo hizo bien. Y si alguien alcanzó misericordia y el Señor lo perdonó y lo justificó, lo hizo bien. El ser humano es el acusado. El que necesita salvación es el hombre, o sea, cada uno de nosotros. Pablo señala que toda la humanidad es acusada, sean judíos
gentiles, paganos, religiosos, ricos, pobres, toda la humanidad necesita ser justificada. Y entramos ahora sí al pasaje, Romanos, capítulo 5, versículo 1. Y ya vamos a entrar en la primera respuesta del propósito que leímos. La justificación es una bendición de Dios, hermanos, que va más allá de lo que la mente puede imaginar, más allá de lo que nosotros, tú y yo, podamos agradecer, de que podamos reconocer, de valorar, de servir a Dios y de adorar por Él. Y la pregunta es, ¿quién de ustedes en esta semana le dio gracias a Dios por la justificación que hubo en sus vidas? Y por eso el comentario de este cuaderno es, va más allá de lo que nosotros pudiéramos valorar la justificación. Nosotros deberíamos de agradecer a Dios esto hoy y por la eternidad. ¿Cuál es el primer propósito? Lo leyó el hermano. ¿Cuál es el primer propósito? Examinar el significado de la justificación por la fe. ¿Alguien podría decirlo? Bueno, va la respuesta. Justificación es contar con alguien como justo. Contar con alguien como justo. Acreditar, tratar a alguien como justo. Todos los verbos en griego que terminan con las letras OUN significa no que son, sino que se le trata como que son, pero no son. La palabra en cuanto a justificación en griego es dikaion, y ese OUN, repito, significa ¿qué cosas? ¿Sí me entendieron? Que no lo somos, se nos trata como que somos, ¿sí? En este caso, justificados es ¿por qué? ¿Por qué somos justificados? Bueno, les sigo ayudando ahora con 3 puntos para saber por qué somos justificados. Primero, ¿por qué es necesaria la justificación? Por el pecado y la enajenación del hombre. Y ya con esto podríamos contestar por qué necesitamos ser justificados. Porque hay en nosotros ¿qué cosa? El pecado y enajenación, porque no razonamos, no lo entendemos. El hombre y la mujer se privan de la razón, de la forma de ser a la imagen de Dios. ¿En qué somos imagen de Dios? Primero tenemos que saber para saber si lo estamos haciendo. ¿En qué tengo yo imagen de Dios? Por eso, si no lo sabemos, difícilmente podemos dar cuenta si estamos practicando. Sabiduría, amor, santidad, justicia. Son elementos que nosotros tenemos de Dios, no en la potencia y la dimensión de Él, pero sí en la medida que Él requiere para que nosotros podamos tener la justificación. Pero, repito, a veces nuestro deseo, nuestra forma de pensar, priva a nuestra persona el así hacerlo. Y yo veo a lo largo de las iglesias que he recorrido que sabemos los mandamientos, entre comillas, y entendemos los mandamientos, entre comillas, pero a la hora del hecho, a la hora de querer obedecer, me he encontrado en el camino quienes dicen o quienes no dicen lo siguiente: yo quisiera hacerlo, yo voy a tratar de hacerlo, voy a hacer un esfuerzo, quiero que Dios me ayude. Pero repito, a la hora y al momento de los hechos, en el camino me he encontrado en todas las iglesias, incluyendo esta, que dicen: pues fíjate que yo no, perdóname, pero no lo voy a hacer, no voy a querer hacerlo y discúlpame, pero así no será. Y esto es triste, porque para poder tener esta bendición de la justificación necesita de haber de parte de nosotros el querer, el hacer, el verdadero, la imagen que Dios ha puesto en nosotros. ¿Por qué es necesaria la justificación? Por la ira de Dios, dice la palabra de Dios, y ahora a veces no da miedo, y sobre todo a quien no es hijo de Dios. Qué duro es caer
en las manos del Dios vivo. Como que se ha alejado un poquito el miedo. Ha dicho alguna vez el pastor que qué bueno que si viniera una persecución, porque entonces habría en la iglesia ¿qué? Un avivamiento, había un voltear a ver a Dios. Y una de las razones de la justificación es para no caer en la ira de Dios. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 7: Dios está airado contra el impío todos los días. Todos los días. Y todos los días Dios, si ve que no hay arrepentimiento, empieza a afilar la espada, que lo dice el mismo capítulo de Salmos. Y también dice que Dios ha preparado armas de muerte. ¿Para quién? Para quien no decide llevar esa imagen de Dios. Cuidado, hermanos, con dar la espalda de Dios, de desechar sus mandamientos, de desechar sus advertencias, sus amonestaciones. Por eso hay que preguntarnos, como Job. ¿Qué pregunta hizo Job? Si me oyeron hace rato. ¿Cómo es que alcanzaremos el tema? Justificación. Entonces, el primer propósito de alguna manera quedó claro para que haya justificación. Una, necesitamos justificación porque todos y cada uno de los que estamos aquí, ¿qué cosa hacemos? Pecamos. Y dos, que debemos de evitar ¿qué cosa? La ira. Esa es la respuesta al punto 1. Punto 2 del propósito. ¿Por qué justifica Dios al hombre? ¿Alguien puede contestar esta respuesta? Por amor, y falta otra cosa. Por Cristo. Por amor y por Cristo. ¿Por qué justifica Dios al hombre? Dios justifica al hombre por causa de su Hijo Jesucristo. Cuando tú o yo o un hombre o una mujer cree en Jesucristo, Dios toma tu fe en Cristo y entonces inmediatamente te justifica. A diferencia de la santidad, que es un proceso, la justificación es una vez y para siempre. ¿Y cuándo sucedió eso? Cuando creíste en el Señor Jesucristo. Cuando tuviste fe en el Señor Jesucristo. Y como dice la palabra, y esto no de nosotros, porque la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. ¿Por qué lo hace? Siguiendo el punto 2 o el propósito 2. Por Juan 3:16 y por Romanos 5:8. Ya todos lo saben, ¿verdad? Porque de tal manera que mandó a su Hijo. Entonces, por amor, y Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios ama tanto a Cristo que cuando tú y yo decimos yo creo en Jesucristo, en ese momento pone a Cristo en lugar tuyo, y el haber justificado el Señor Jesucristo con sus hechos, con su andar, con su venir, nosotros alcanzamos eso. Jesús logró la justicia ideal para el hombre porque Él no pecó. El Señor necesitaba a alguien que cumpliera con los requisitos para que fuera el sustituto tuyo y mío. ¿Y ese quién fue? Jesucristo, porque no pecó. Fue el hombre ideal para llevar sobre de Él los pecados de todos nosotros. Fue el Señor Jesucristo que venció la muerte, resucitó, venció a Satanás, y por eso es que cumplió todas las características, y por eso es que tú y yo somos justificados. Tercer punto, tercer propósito, ¿cómo justifica Dios al hombre? Justificar es una palabra legal tomada de los tribunales. Se presenta al hombre en un juicio ante Dios. Su delito, haberse rebelado contra Dios, haber roto su relación con Dios. Ante Dios es completamente culpable y está bajo su condenación. Pero con la fe en Cristo, es que es dada por Dios esta bendición de ser justificados
y presentarnos ante Él como si fuéramos inocentes, pero no lo somos. Pero por medio de nuestro Señor Jesucristo es que nos presenta el Señor como inocentes. Romanos 8:33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que ¿qué? El que justifica. Entonces podemos tener esa tranquilidad y esa paz, que si somos justificados, estamos justificados por siempre. El primer resultado de la justificación es el tercer punto. ¿Qué resultados hay después de la justificación? En resumen, ¿qué se entiende por justificación para que entiendas qué resultado hay ya que somos justificados? ¿Qué se ha entendido hasta ahorita de ser justificados? Sí. Primero, reconocer que somos pecadores. Reconocer que está la ira de Dios y que el Señor castiga, y hablamos de que el castigo es el infierno. ¿Hablamos de que somos inocentes directamente? No. Pero somos presentados inocentes porque ocupa nuestro lugar ¿quién? Jesucristo. Y en el versículo clave hay una palabra de 3 letras que, si nosotros somos justificados, vuelve a ver nosotros. ¿Cuál es? La paz. Y entonces, el tercer punto es descubrir cuál es el resultado de ser justificados. Y la primera es paz para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué se restaura? ¿Qué perdieron Adán y Eva que ahora ya nosotros volvemos a retomar? La comunión, la relación, la intimidad ¿con quién? Con Dios. Ya no estoy separado de Dios. Hay una reconciliación con Dios. Ya puedo tener la bendición de acercarme a Él y soy libre de la ira y juicio de Dios. Ahora agrado a Dios. Ese es el primer resultado de la justificación a la luz del pasaje que estamos analizando. Segundo resultado de la justificación: acceso a la ¿qué? A la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? A los regalos, a los dones, a los favores, a los regalos que nos hace Dios, que se llaman bendiciones espirituales, que no merecemos, pero el Señor lo trae. Tercer resultado de la justificación. Todo eso está en Romanos capítulo 5, versículos 1 hasta 21. Tercer resultado de la justificación: esperanza de gloria, de estar en la gloria con Dios. Este tercer punto es una bendición que a veces no se manifiesta cuando tenemos una prueba, que se acerca la enfermedad y en la enfermedad se acerca la muerte. Hay un terror, hay un miedo. Debiéramos de manifestar con este tercer punto, que es un resultado de la justificación, ¿qué cosa? Una paz, una tranquilidad, un poder decir como Pablo: para mí la muerte es ganancia. ¿Sí? Cuando tenemos esta certeza de que ya sé a dónde voy, cuando se avecinan estas situaciones, en vez de poner número 1 el doctor, o número 1 el hospital, o número 1 la medicina, lo primero que debemos de poner es a Dios, con la certeza que tenemos en Él, la esperanza en Dios. Cuarto resultado de la justificación es gloriarnos, y precisamente es esto que estaba mencionando, gloriarnos en las tribulaciones y sufrimientos. O sea que en estas situaciones de tribulación y sufrimiento no hay desaliento, no hay que algo me abrume, no hay algo que me dé terror. Estoy en mi andar con el Señor y el Señor me llevará de bendición en bendición. ¿Y qué nos trae todo esto? Nos trae paciencia, nos trae resistencia, firmeza, constancia, perseverancia, experiencia espiritual, esperanza, y en ello no podemos avergonzar, porque mi vida va a servir para al prójimo que no ha pasado por estas circunstancias, por estas situaciones difíciles, por una enfermedad. Cuando yo pasé por todo esto, ahora yo soy un instrumento de Dios que lo voy a ir a alentar, a darle confianza, a darle tranquilidad.
versículos 5 al 11 de Romanos 5. En resumen es que nos muestra el amor de Dios al llevarnos de haber sido los... A ver ahí versículos 5 al 11. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es Romanos 5 de 5 al 11. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, A su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá uno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el reino. Mas Dios muestra su amor para nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados con su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por enseñarnos por Cristo, porque ya hemos recibido ahora la reconciliación. En esta misma semana me tocó aquí y afuera una situación de diferencias, de disgusto. Y para los tres casos que vi, tanto adentro como afuera, no han podido disolver su disgusto, su molestia, su enojo. Y cuando analizaba estos versículos 5 al 11, dice el Señor que Él muestra su amor a pesar de que somos sus ¿qué? Casi el último versículo. Allá lo digo. Enemigos, ¿sí? Enemigos. Y qué tremendo es que siendo enemigos nos muestra su amor y nosotros aquí siendo hermanos, y otro caso fue también de hermanos, y otro caso fue de unas personas, amistades, donde pasó la semana y no pudieron decir el sí, y son hermanos. Entonces, lo menciono por la dimensión de lo que está haciendo el Señor. Yo era su enemigo, y como quiera me muestra su amor, ¿y qué me hace? El tema de esta mañana, me justifica. O sea, para dimensionar esa bendición de que el Señor tenga esa capacidad de amor, que a pesar de ser un enemigo, y como dice esta parte de la Biblia, un trapo de ¿qué? De inmundicia, y Él pone al Señor Jesucristo y me presenta como inocente, me presenta justificado. Analizando y cierra el pasaje de la mención ahí en los versículos 18 y 21, otra vez la vida de Adán y Eva. Y les haría una pregunta, porque a veces hemos escuchado que algunos se quejan, si no hubiera sido por Adán y Eva, no estaríamos así. Y me ponía yo en el lugar de Adán. Y pues pensaba mi Eva, pues está aquí a mi derecha. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros dos? ¿Qué hubieras hecho tú cuando Satanás tentó y habló con engaño para que de ese disfrute de la armonía con Dios, por una simple fruta, cayeran en eso que fue el castigo, la condenación? Cuando estaba meditando eso me acordé de la hermana, que no voy a mencionar el nombre, pero me vino a la mente ese suceso que a mí me dio mucha risa, ¿verdad? Dice que llegó a un huerto donde estaba un hombre cortando fruta y ella le dijo a él, oiga, ¿yo puedo cortar fruta? Sí, ¿cómo no? ¿A qué quiera? Y entonces pues se bajó ella y pues dobló su blusa y llenó su blusa de frutos. Y de repente vio al hombre que salió corriendo. Y percibió y se dio cuenta que el que salió corriendo pues era un ladrón. Y por eso pues, él le dio autorización, ¿verdad? Y pensaba yo en esa imagen que a lo mejor nosotros hubiéramos hecho eso si hubiéramos sido en el lugar de Adán y Eva, no uno, sino a lo mejor hasta hubiéramos cortado para llevar. Entonces, más allá de estar viendo y criticando a Adán y Eva y de estar juzgando, estar pensando yo, debiéramos de gozarnos que
Aunque ellos fallaron y aunque nosotros fallamos, el Señor mandó a Jesús para que tú y yo fuéramos justificados. Una vez y para siempre. Porque a veces pasamos otra vez o levantamos otra vez las manos y a veces hasta nos queremos bautizar una segunda vez. La decisión es una vez y para siempre. Solamente que la primera hubiera sido un engaño. Hermano. Gracias, hermano. Alguna vez oí a un pastor decir que si nosotros por un pecado, si lo practicamos y lo vivimos, a veces nos avergonzamos y llegamos a llorar y hasta nos sentimos mal y hasta temblamos y hasta nos podemos enfermar por la carga de un pecado. La pregunta del pastor sería: ¿habrá sufrido más con los clavos que con lo que cargó? Con todos los pecados sumados, cuando siente la ausencia de su padre, ¿cuál habrá sido la sensación de dolor? Y ahorita decía la sensación de Adán y Eva cuando se dieron cuenta del error, del pecado. La pregunta es si nosotros seguimos teniendo esa sensación de culpa, de vergüenza, de dolor, de molestia, de incomodidad, de llanto por eso que hacemos. Yo quería invitar a alguien que diera su testimonio de cuando fue justificado y nos dijera qué sintió y cuánto valora hasta hoy el ser justificado. Porque una cosa es la teoría, una cosa habernos aprendido los 3 puntos, pero una cosa es la realidad. Y me gustaría que alguien, si lo vivió ya, no puede callar, y diera su testimonio de qué es la justificación en su vida y que quiere decidir esta mañana, esta tarde más bien, de este tema. Sé que ya viste bien callada, ¿verdad? Pero son testimonios que no podemos callar. ¿Habrá alguno?
Esta semana vino alguien al que le compartimos la palabra y él estuvo literalmente 1 hora en un templo allá en Gonzalitos confesando sus pecados y en viva voz, y lloró y derramó lágrimas. Hoy es creyente en Jesucristo, nos visitó este viernes al culto de oración, pero nunca quería decir sus cosas, pero cuando se trató de decirles al Señor, estuvo literalmente 1 hora ahí enfrente diciendo todo lo que hizo. Y lo digo como testimonio también. Alguna vez he dicho aquí que yo recuerdo mi primer pecado desde los 4 años de edad. Y entre los pecados voy a decir uno de 6 años de edad, donde se me comisionó en aquello que las primarias hacían, de vender dulces los niños. Y me dieron unos dulces, y esos dulces de coco, no me olvidé cómo son, se me antojaban. Y yo pensaba y lo relacionaba como es la tentación. Pues uno no es nada que se pierda ahí entre la venta, por no abrirme lo comí. Y seguía vendiendo y no vendiendo porque agarré otro. Y para cuando acordé, y no se me olvidó la cantidad, me había, como debe de decirse, robado 17 pesos de dulces. Y era una cosa tremenda, 17 pesos para mí juntar, para reponerlo. ¿De dónde? Si a veces me daban $1 de domingo, ¿cuándo lo iba a recuperar? Y se venía la fecha. Y cuando ya no pude más, porque se venía la fecha de entrega, fui con mi papá y le dije: papá, tengo que confesarle un pecado que hice. Y todavía no era creyente, era oyente de la palabra de Dios. Y ya mi padre me regañó, me aconsejó, y me dijo: mira, aquí te voy a dar los 17 pesos, pero no lo vuelvas a hacer. Y te perdono, mijito, por esta vez, pero no lo vuelvas a hacer. Y supe lo que era descansar de un pecado, pero mi lista era grande y seguía sumándose, hasta que el Señor me llamó ya a la edad de preparatoria, y entonces comprendí y entendí y disfruté de la paz de que todo aquello que yo tenía en lista y que algunos todavía me acuerdo, el Señor tiene esa capacidad de decir: yo no me voy a acordar de ellos, no te los voy a sacar a la luz, pero algunos se acuerdan. En aquel entonces era carga, hoy me acuerdo, pero tengo esa paz de que el Señor me justificó y me sigue justificando en ese proceso que, repito, es una vez y para siempre, aunque vuelva a cometer pecado, y hoy ya estoy justificado porque tomó mi lugar el Señor Jesucristo. ¿Algún testimonio más? Sino para terminar. Bueno, alguien que nos diga qué es justificación, para ver si algo se quedó. Y con uno que nos diga, ya me conformo y me siento tranquilo.
Gracias, gracias. ¿Alguien que diga la definición de justificación? ¿Qué más? Justificados es el libre de la carga, porque alguien se está llevando el dinero. ¿Alguien más? Pues, por ejemplo, un proceso, nos arrepentimos, nos perdona y nos presenta como una persona justa ante Dios. Pues eso es la justificación. Bien, entonces, hermano. Declarado, justificación es declarado inocente por el sustituto que fue. Entonces, hermanos, si somos justificados, entonces debe haber otro paso a dar, que es la santificación. Y la santificación es un proceso que va de continuo, de día en diario, creciendo, y hasta que lleguemos con el Señor para que sea como perfecto. Pero de eso tiene que ver si es que hay fe. Y la fe es un don de Dios, de que creamos en ¿quién? En Jesucristo. Y entonces cuando creemos en Jesucristo y somos justificados, Cristo toma nuestro lugar y somos declarados por el hermano como inocentes, pero en Jesús. Si no hay otro comentario, vamos a orar. Bendito Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por la bendición de la justificación. Permite, Señor, que podamos entender, que podamos meditar, que podamos dar gracias y alabanza a tu nombre, Señor, por esta bendición única y para siempre, Señor. Gracias por Jesucristo que tomó nuestro lugar y nos presenta delante de ti, Señor, como inocentes. Más allá, Señor, de tu amor no hay nadie ni nada que lo pueda, Señor, equiparar. Y por eso, Señor, te damos gracias porque con esto, Señor, la justificación, alcanzamos la bendición de estar contigo, de tener esa relación, esa intimidad que había en el huerto, Señor, pero ahora la tenemos hoy aquí, Señor, cada uno de los hijos tuyos, Señor, y lo tendremos por la eternidad, Señor. Nos gozaremos en ti, Señor, y permite que tengamos esa certeza, esa seguridad de que estaremos en gloria contigo. Damos la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén.